Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, el mundo del cine romántico turco. Y si hablamos de cine romántico turco, hay una pareja que simplemente se roba el show y nuestros corazones. Si ya adivinaron, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desgranar esa mágica química que tienen en pantalla, esa chispa que nos hizo soñar con el amor verdadero. Así que preparen sus bebidas calientes, acomódense, y si aún no lo han hecho les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras dosis de entretenimiento y análisis. Desde que vimos por primera vez la historia de Eda y Serkan en Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente, supimos que estábamos ante algo especial. No era solo una serie más, era una experiencia. Hande Erçel, con su carisma natural y su habilidad para transmitir emociones complejas, y Kerem Bürsin, con esa mezcla perfecta de dureza y vulnerabilidad, crearon una dinámica que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. ¿Qué es lo que hace que su amor en pantalla sea tan convincente? ¿Es solo el guión, la dirección, o hay algo más profundo, algo que ellos aportan individualmente y que al unirse se convierte en pura magia? Pensemos en los elementos clave que hacen que una pareja en pantalla sea memorable. Primero, la química. Y con Hande y Kerem la química es palpable. No es solo un beso o una mirada intensa, es la forma en que interactúan, cómo sus cuerpos se comunican incluso en el silencio. Hay una naturalidad en sus gestos, una facilidad en su diálogo, que te hace sentir que estás espiando en una relación real. Sus miradas se cruzan y sientes esa electricidad, esa atracción innegable. Incluso en los momentos de conflicto, la tensión subyacente de su conexión es lo que te mantiene enganchado. Pero la química por sí sola no es suficiente. Necesitas personajes bien desarrollados, y aquí es donde brillan tanto Hande como Kerem. Eda YLDZ, el personaje de Hande, es una soñadora, una joven apasionada y resiliente que a pesar de las dificultades, nunca pierde su espíritu. Es independiente, tiene sus propios sueños, y aunque al principio su relación con Serkan es un acuerdo, su verdadero yo comienza a florecer. Hande le da a Eda una calidez que te hace quererla, una ingenuidad que te conmueve y una fuerza que te inspira. Es la personificación de la chica de al lado, pero con un toque de magia que la hace inolvidable. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Serkan es el arquitecto exitoso, frío y calculador, atrapado en un mundo de trabajo y responsabilidades. Al principio parece impenetrable, casi un villano. Pero Kerem tiene esa habilidad increíble para mostrar las grietas en esa fachada, para revelar la vulnerabilidad y la dulzura que se esconde debajo. Vemos cómo Eda, con su energía vibrante y su honestidad brutal, empieza a derretir el hielo alrededor del corazón de Serkan. La transformación de Serkan, guiada por el amor de Eda, es uno de los arcos argumentales más satisfactorios y es Kerem quien nos hace creer en esa evolución. La forma en que abordan las escenas románticas es algo digno de mención. No se trata solo de decir te amo. Se trata de los pequeños detalles. Es la forma en que Serkan se pone nervioso cuando Eda está cerca, o como Eda se sonroja ante una palabra dulce de él. Son las escenas donde comparten un helado bajo la lluvia, o las conversaciones íntimas en medio de la noche. Estas escenas, aunque a veces sencillas, están cargadas de emoción porque Hande y Kerem las interpretan con una autenticidad conmovedora. Logran que los momentos cotidianos se sientan extraordinarios. Y por supuesto, la forma en que manejan el drama y el conflicto también es crucial. En Senkalkapm hay muchos obstáculos que Eda y Serkan deben superar. Hay malentendidos, hay interferencias externas, hay inseguridades. Pero lo interesante es cómo su amor, o el desarrollo de ese amor, se convierte en el motor que los impulsa a seguir adelante. Cuando están juntos, se sienten invencibles. Cuando están separados, el vacío es palpable. Hande y Kerem transmiten esa dependencia emocional de una manera que resuena profundamente con la audiencia. Te frustras con los obstáculos, pero te alegras de verlos superar cada uno de ellos juntos. Más allá de la química y la actuación, hay que hablar del guión y la dirección. La historia de Senkalkapm tiene esa mezcla perfecta de comedia romántica, drama y un toque de cuento de hadas moderno. Los diálogos son ingeniosos, a menudo divertidos, y en los momentos clave son intensamente emotivos.
La forma en que se construyen las escenas, el ritmo, todo contribuye a crear esa atmósfera envolvente. Y la dirección, que a menudo se enfoca en los primeros planos, las miradas, en los gestos sutiles, permite que la audiencia se conecte de manera íntima con los sentimientos de los personajes. También es importante destacar que Andy y Kerem no solo son grandes actores, sino que también tienen una gran conexión fuera de la pantalla. Aunque no estamos aquí para hablar de su vida privada, es innegable que esa amistad y respeto mutuo que comparten se refleja en su trabajo. La forma en que se apoyan mutuamente en escena, la confianza que parece haber entre ellos, todo eso se traduce en una actuación más sólida y creíble. Es como si realmente disfrutaran trabajando juntos, y esa alegría es contagiosa. Analicemos algunos momentos icónicos que encapsulan su amor en pantalla. ¿Recuerdan esa escena del primer beso? O la vez que Serkan le declara su amor a Eda en medio de la nieve, con el corazón en la mano. Cada uno de esos momentos está cuidadosamente construido para maximizar el impacto emocional. Y cada vez, Andy y Kerem elevan la escena con su interpretación. Son capaces de transmitir tanta alegría, tanta desesperación, tanta ternura con solo una mirada o un suspiro. Además, la evolución de su relación es fascinante de ver. Comienzan con un contrato o una relación de conveniencia, y gradualmente a través de experiencias compartidas, de desafíos superados, de momentos de vulnerabilidad, terminan enamorándose profundamente. Vemos cómo Serkan, el hombre que creía que el amor era una debilidad, se rinde ante el poder transformador de los sentimientos de Eda. Y cómo Eda, a pesar de sus decepciones pasadas, encuentra en Serkan un refugio y un amor incondicional. Es un viaje que muchos podemos identificar, esa transición de la cautela al compromiso, de la duda a la certeza. La música también juega un papel fundamental en la construcción de su romance. Las melodías que acompañan sus momentos más íntimos o sus desamores intensifican la emoción y hacen que cada escena sea aún más memorable. La banda sonora de Senkalkam es casi un personaje más, guiando nuestras emociones y subrayando la intensidad de su conexión. En resumen, la magia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en pantalla no es un accidente. Es el resultado de una combinación perfecta de talento actoral, una química innegable, personajes complejos y bien escritos, y una historia que resuena con el público. Han logrado crear una pareja icónica que ha dejado una huella imborrable en el género romántico turco y en los corazones de millones de fans. Son la prueba de que cuando los actores se conectan de verdad, pueden crear algo verdaderamente especial, algo que nos hace creer en el amor, incluso en las circunstancias más inverosímiles. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje por el romance de Eda y Serkan, desentrañando los secretos de la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Hemos hablado de su increíble química, de la profundidad de sus personajes individuales, de cómo la narrativa y la dirección realzan su conexión, y de esos momentos icónicos que nos robaron el aliento. Ha sido un placer recordar y compartir con ustedes porque esta pareja se ha convertido en una de las favoritas del cine romántico. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito de nuevo a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me encantaría saber qué piensan ustedes de Hande y Kerem. ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.